Bien, eh, yo soy Walter Casagrande, soy neurocirujano, neuroradiólogo intervencionista y llevo a cabo mi actividad en varios centros, sobre todo en el Hospital Juana Fernández, que es donde realicé mi formación inicial como neurocirujano y desarrollé también la neuroradiología en dicho hospital. También trabajamos en el Sanatorio Güemes. Actualmente estamos desarrollando un nuevo emprendimiento en el Sanatorio de las Lomas, en San Isidro, y en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La idea de esta charla es hablar sobre el tratamiento endovascular de los aneurismas, y los objetivos de la charla es hablar un poco de la indicación del tratamiento endovascular de los aneurismas, cuándo tratarlos, las diferentes alternativas de tratamiento en base a la morfología de los aneurismas y la clínica de presentación, y las complicaciones del tratamiento endovascular de los aneurismas. Bien, en base a esto, tenemos que tener en cuenta que los aneurismas tienen diferentes formas de presentación. Una es la hemorragia subaracnoidea, que es tal vez la más conocida por todo, que es un paciente que tiene una ruptura de un aneurisma y ya pasa a tener no solo el problema del aneurisma, sino aparte de esto, la hemorragia, que va a desencadenar una serie de complicaciones producto de la sangre extravasada. O sea, ante una hemorragia subaracnoidea tenemos dos problemas: el aneurisma, con el riesgo de ruptura, y la evolución natural de la hemorragia subaracnoidea, que la complicación más temida por todo es el vasoespasmo, que puede llevar a una isquemia cerebral, obviamente también a la hidrocefalia y a todas las complicaciones clínicas que se suceden a partir de eso, aparte de la posibilidad de una nueva ruptura del aneurisma que provocó el mismo. Los aneurismas también se pueden manifestar por un efecto de masa, por el aumento de tamaño y comprimir una estructura. Lo más habitual son los aneurismas comunicantes posterior, que comprimen el tercer par, y el paciente viene por una ptosis palpebral que puede estar asociado o no a cefalea. Y después hay aneurismas gigantes que comprimen estructuras cerebrales, y según la localización que tengan va a ser la causa o el efecto clínico que provoca en el paciente. Está descrito el stroke isquémico como manifestación de los aneurismas. Es raro de ver, esto es mucho más infrecuente, pero en el caso de aneurismas gigantes a veces se desprenden pequeños trombos de la pared del aneurisma, o a veces lo que tenemos son aneurismas que se rompen y se manifiestan. La principal clínica o el motivo de consulta ahora en pandemia, esto sucedió en muchos casos, en que los pacientes venían evolucionados con una isquemia cerebral y de pronto se hacía foco en un déficit neurológico, pero cuando uno interroga al paciente puede percibir de que el paciente ha tenido previo a esto una cefalea de inicio súbito. Entonces el stroke no es por la manifestación propia del aneurisma, sino por el vasoespasmo secundario a la ruptura del aneurisma. Y hoy cada vez más vemos aneurismas incidentales, que son aquellos aneurismas que eh, se encuentran por casualidad en estudios de tomografía, de angiotomografía o de resonancia magnética. Hoy, con la posibilidad de tener estos métodos no invasivos, son cada vez más difundidos y más frecuentes, cada vez vemos más en consulta aneurismas incidentales, o a veces también en catastro de pacientes con antecedentes de familiares con aneurismas, donde antes se creía que esto era propio de la raza, sobre todo amarilla. eh, entonces se pensaba que se veía en Japón nada más la incidencia familiar de aneurisma y demás, y hoy tenemos en cuenta de que esto también ocurre en los caucásicos, y vemos realmente incidencia familiar de aneurismas. Y de hecho es un factor de riesgo para la ruptura de un aneurisma cuando lo encontramos. Y otras causas mucho menos frecuentes son aneurismas de otras causas, como por ejemplo aneurismas ateroscleróticos por ruptura de la pared de la arteria o aneurismas traumáticos. La idea es hablar un poco de el tratamiento endovascular, pero también tenemos que interpretar que la forma del tratamiento o el tratamiento que elijamos depende mucho de la historia natural. Tenemos que entender lo que es el aneurisma como alteración morfológica, pero también tenemos que entender la historia natural de un aneurisma. Porque si yo lo voy a someter a un paciente a un tratamiento, tengo que saber cuál es el riesgo, tanto de la historia natural de la enfermedad versus el tratamiento que le voy a ofrecer a ese paciente. Entonces, en base a la historia natural de la enfermedad, sabemos que tenemos un riesgo de ruptura de los aneurismas
En el caso de los aneurismas incidentales se dice que el riesgo de ruptura anual es de aproximadamente un 4% por año. Pero ese pequeño porcentaje aumenta significativamente si el paciente es hipertenso o si el paciente tiene antecedente de tabaquismo o, como dijimos anteriormente, también cuando hay un antecedente familiar de aneurisma. También tenemos que saber que esa es la historia de un aneurisma no roto, pero también en la evolución de un aneurisma que se rompió tenemos un riesgo de resangrado. Ese riesgo de resangrado se dice que es mayor en los primeros 2 o 3 días de la hemorragia y luego va cayendo significativamente hasta los 30 días, donde teóricamente se iguala la posibilidad de reruptura con los aneurismas que nunca se rompieron, con los aneurismas incidentales. Y por otro lado, en un aneurisma roto hay un factor que es importante y hay que tener en cuenta, es que cuando tenemos un aneurisma que se rompió, a partir, según los libros, el día 3, empieza un fenómeno que se produce, es el vasoespasmo cerebral, que es la vasoconstricción de los vasos cerebrales, que tiene mucho que ver con la posibilidad de intentar proteger al aneurisma de una reruptura. Por eso es que se produce ese vasoespasmo. La causa fisiopatológica se sabe que está relacionado con la transvasación de sangre en las cisternas y intervienen factores de la hemoglobina para esa reacción. Se sabe que ese vasoespasmo comienza en teoría el día 3, hace un pico el día 7 o día 8 y teóricamente baja prácticamente a cero el vasoespasmo el día 15. Aunque hemos visto vasoespasmo tardío, inclusive el día 20, y se han descrito algunos casos de vasoespasmo mucho más prolongado que va más allá de los 30 días en algunos casos. Pero es un factor que tenemos que tener en cuenta también a la hora de tener una estrategia de tratar un aneurisma roto. ¿Cuándo lo vamos a tratar? ¿Qué es lo que queremos evitar? Una reruptura y cómo va a jugar el vasoespasmo en esa decisión para elegir el tratamiento en tiempo y forma. La vía endovascular hoy en día consta de muchos materiales nuevos, cada vez salen todos los años distintos tipos de materiales y obviamente algunos se van imponiendo porque ya son conocidos o son variantes de materiales ya conocidos y otros se están haciendo un trabajo todavía de investigación, no se han terminado de imponer. Pero básicamente cuando uno habla de materiales en el tratamiento de aneurismas, podemos dividirlos en materiales endosaculares, que son aquellos dispositivos que vamos a colocar dentro del saco aneurismático para evitar su ruptura. Lo más conocido y los primeros en la historia en aparecer, no fueron los primeros porque en realidad tal vez los primeros materiales endosaculares que se intentaron colocar en los aneurismas fueron los balones, que eran baloncitos de látex que se inflaban dentro del aneurisma y se liberaban. Pero los que primero tuvieron éxito y se fueron imponiendo fueron los coils. Hoy los seguimos usando porque son realmente eficaces y eficientes para tratar aneurismas, sobre todo en agudos. Se han desarrollado otros tipos de dispositivos, después lo vamos a ver más en detalle, como el WEB, que es un dispositivo, una canastita que se libera dentro del aneurisma, o el Contour, que es un EMI WEB, que ya lo vamos a ver más adelante, para que se coloca también dentro del saco aneurismático. También tenemos dispositivos que van en la arteria y esto han cambiado significativamente las alternativas de tratamiento de los aneurismas y son los stent. Dentro de los stent tenemos básicamente los stent propiamente dicho, que fueron los primeros que se diseñaron para sostener esa canasta de coil en aneurismas de cuello anchos. Los mini stent, que son aneurismas mucho más stent mucho más pequeños que permiten tratar aneurismas más distales en ramas más pequeñas. Y como variante de los stent, surgieron los diversores de flujo, que son stent que tienen una malla mucho más cerrada, lo que hacen es disminuir el flujo intrasacular del aneurisma y de esa forma buscar la trombosis espontánea del saco. Y hoy en día ya estamos usando también mini diversores de flujo. Ahora vamos a hablar en detalle un poco más de estos materiales. Y después tenemos también técnicas combinadas, donde usamos materiales que están dentro de la arteria, como por ejemplo un balón, e inflamos estos balones para contener coil que vamos a colocar dentro del aneurisma. Otros dispositivos como el Comaneci, el Piconus o el Pulse Rider. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Esta es una foto simple de un aneurisma, de un paciente con aneurismas múltiples, donde estamos viendo aneurismas carotidios, en la carótida izquierda, un aneurisma que se origina proximal al origen de la arteria
oftálmica y un aneurisma distal al origen de la arteria oftálmica, ambos con una muy buena relación saco-cuellos, así que uno puede llegar en estos casos con un microcatéter, ingresar dentro del aneurisma, colocar los coils y de esta forma proteger el aneurisma sin necesidad de colocar ningún dispositivo en la arteria, ni en forma transitoria y mucho menos definitiva, que también puede ocasionar problemas en el futuro. Este es un caso que a mí me gusta mostrar mucho porque es de un aneurisma de un neurocirujano que habla siempre muy mal de las técnicas endovasculares, y lo que están viendo es una angiografía que a propósito está sin sustracción, donde ven huellas de craneotomía. En realidad fue una craniectomía. Es un aneurisma que se intentó clipar en agudo, se hizo ese abordaje, y por el edema y por el vasoespasmo que ocurría por la ruptura del aneurisma, nunca se pudo llegar al aneurisma. Nos pidió que hiciéramos algo, así que con vasoespasmos a veces es muy difícil llegar al aneurisma. Hay que tener, hoy en día usamos a veces vasodilatadores intraarteriales para poder llegar a los aneurismas, pero hay que tener muy claro también la relación sacos-cuello para ver también no solo si vamos a poder llegar, sino también si vamos a poder ocluir esos aneurismas. En este caso, pudimos, a pesar del vasoespasmo, llegar a los aneurismas y tratarlo. La paciente tenía no solo un aneurisma silviano bilobulado, que era el que se había roto, sino un aneurisma proximal en la arteria carótida. Y fíjense cómo pudimos tratar a ambos, y a pesar de llegar al aneurisma y ocluirlo, siguió con flujo todo el árbol silviano. Pero se ve tanto en la arteria cerebral anterior como en la arteria cerebral media que están muy, muy reducidas de calibre. Esa reducción de calibre no era tanto en la carótida, y por eso es que decidimos también tratar el aneurisma proximal para protegerlo. La mejor forma de tratar este vasoespasmo es aumentando la presión arterial del paciente. Entonces, cuando uno aumenta la presión arterial del paciente, puede aumentar el riesgo de ruptura del aneurisma. Y del más proximal, el riesgo de ruptura es mayor que el aneurisma distal, es lo que les decía antes. El vasoespasmo lo que intenta es proteger la reruptura del aneurisma. En este caso, el vasoespasmo de la arteria cerebral media lo que está intentando es tratar de que ese aneurisma silviano no se vuelva a romper. Obviamente que esto puede ocasionar isquemia, infarto cerebral y todo lo que conlleva a las complicaciones del vasoespasmo cerebral. Y es por eso que intentamos llegar en este caso a un aneurisma bilobulado, lo ocluimos, y luego de esto los terapistas con mucho más tranquilidad hipertensaron al paciente, que es la famosa triple H: hipertensión, hemodilución e hipervolemia, que en realidad la hemodilución y la hipervolemia es porque en el vasoespasmo lo que se produce es habitualmente una cierta deshidratación del paciente y una hemoconcentración. Entonces lo importante es aumentar la volemia del paciente y llevarla a valores normales. Pero bueno, es otro tema que no va a esta charla, pero quería explicar esto para confirmar el porqué de un tratamiento en agudo de aneurismas aún con vasoespasmo. Este es un caso interesante de un tratamiento endosacular. Como este es un intersocietario y se habla mucho de ACV, es un caso muy interesante, un paciente que tenía ocluido el tronco brachiocefálico derecho. Ahí están viendo la imagen de abajo, así que tuvimos que entrar por la arteria radial en la imagen central, en la angiografía central, y vemos la adquisición en el cráneo donde tenía un aneurisma del tope de la arteria basilar. Concomitante a esto tenía el paciente en la vertebral izquierda, una vertebral izquierda dominante, pero con una estenosis significativa en el origen. El aneurisma era de cuello amplio y tal vez teníamos que entrar con 2 dispositivos si queríamos hacerlo con stenicoils. No queríamos usar eso, entonces lo que usamos en este caso fue un web. Ahí están viendo la imagen del web, que es una canastita que se coloca dentro del aneurisma. En este caso hicimos 2 cosas. Abrimos por un lado el tronco brachiocefálico, ahí se ve el balón en la imagen inferior izquierda, inflando y tratando de revascularizar la arteria. Colocamos un stent. Pero previo a esto tratamos el aneurisma, porque si nosotros hacíamos esto previamente íbamos a aumentar el flujo en el aneurisma y se podía romper. Así que por la vía radial que estaban viendo previamente, subimos un microcatéter, lo colocamos, que es por donde se coloca el dispositivo, el web, lo implantamos dentro del aneurisma. Se ven pocas marcas, apenas unos puntos nada más, que son los puntos que se ven en el esquema del centro, que dicen RO Market, que es el punto distal y proximal. En la imagen de arriba a la derecha están viendo el desplazamiento del dispositivo intrasacular y la oclusión del aneurisma con el dispositivo web. Hay otros dispositivos intrasaculares, como les dije antes. En la Argentina todavía nos contamos con estos dispositivos, no están aprobados por ANMAT,
pero sí existen en el mundo. Uno son los coils Medina, que son esos coils que están viendo a la izquierda de la imagen, que son como una pequeña red y se colocan dentro del saco, o el Contour, que es como si fuera un Nemi Web, que se puede colocar en el cuello del aneurisma. La mayoría están usando, sobre todo en Inglaterra, están haciendo una experiencia muy grande con Contour, donde utilizan solamente este dispositivo y algunos colocan coils en conjunto con este dispositivo en el cuello del aneurisma. El otro dispositivo que usamos frecuentemente son los stent y coils, o sea, los stent para contener los coils en el cuello del aneurisma. Este es un ejemplo de un caso hecho in vitro, donde se coloca un stent, en este caso es un Solitaire, un stent que se puede desprender por electrolisis en la luz de la arteria. Tiene la ventaja de que no tiene tanta malla y tanto metal en la luz de la arteria, y simplemente la función que tiene es sostener la canasta de coil dentro del saco para que esto no protruyan sobre la arteria. Generalmente cuando tenemos aneurismas que no se pueden contener solamente con los coils y el cuello no es tan grande, no hay un defecto segmentario, y todavía seguimos usando los stent en el tratamiento de los aneurismas. Este es un caso. Como les dije, también estamos haciendo aneurismas cada vez más distales. Esto es un caso de un aneurisma silviano con un cuello muy, muy grande, que no, si colocábamos coil solo iba a ocluir la bifurcación silviana. Entonces lo que se hizo es colocar un stent que va desde M2 a M1 y luego rellenar el aneurisma con coils. Lo interesante de este caso también es ver la tortuosidad vascular proximal. La carótida era extremadamente tortuosa y hace muchos años poder abordar estos aneurismas para nosotros era realmente muy difícil, y mucho más tratar de maniobrar con un stent para agarrar o abordar la rama distal selectiva de la silviana. Y fíjense que lo que están viendo ahí en la carótida es un catéter de acceso distal, donde lo podemos colocar muy, muy avanzado en la carótida, prácticamente hasta el segmento intracavernoso, lo cual nos permite mayor maniobrabilidad con los microcatéteres y poder hacer este tipo de tratamientos sin mayores dificultades. Aneurismas complejos, distales, de cuellos muy grandes, donde hay todo un segmento displásico. Este es un caso de un aneurisma bilobulado, que compromete ambas arterias cerebrales posteriores. La arteria cerebral posterior izquierda tiene prácticamente un segmento donde es todo aneurisma. Así que lo que se hizo en este caso es usar mini stent, aneurismas stent mucho más pequeños, y en este caso lo usamos combinados. Colocamos un stent de la arteria cerebral posterior derecha a la arteria basilar y otro stent que estaba solamente colocado en la arteria cerebral posterior izquierda. O sea, usamos una técnica de T-stent, le llamamos técnica en T. De esa forma protegemos bien el cuello y podemos ocluir el aneurisma sin ocluir los vasos portadores. Este es un ejemplo de los diversores de flujo. Son stent con malla bien cerrada, y lo que hace es, esto es una imagen de angiotomo, fíjense, esto es para mostrar no solo el stent, sino lo que quería mostrar con esta imagen o resumir es cómo esos stent tienen una malla tan cerrada que lo que hace es enlentecer el flujo del aneurisma. En este caso, en el aneurisma no estamos viendo el flujo enlentecido, sino que lo que estamos viendo intrasacularmente son coils. Nosotros en la parte inicial no usábamos muchos coils intrasaculares cuando usábamos diversores, hoy lo usamos cada vez más, por varios motivos. Primero, porque se han descrito algunas rupturas cuando se usan diversores solamente en aneurismas grandes. A veces vemos que en el seguimiento y en el follow-up hay un pequeño porcentaje de aneurismas que no se ocluyen, y como no vamos a volver a poder pasar más por la malla de ese stent, porque es una malla muy cerrada que ocluye el cuello del aneurisma, pero también es tan cerrada, no es un stent cubierto, esto no ocluye las arterias que se originan en el vaso portador. Esa es la ventaja de los diversores de flujo. Pero hoy en día lo que les quería explicar es que cada vez estamos usando más coils para asegurarnos la oclusión del aneurisma a largo plazo. Y el stent lo que hace es endotelizarse en la pared de la arteria y formar prácticamente una neoarteria. Esta imagen es a propósito porque es un stent que no está bien abierto proximalmente, y estas son las posibilidades que nosotros tenemos técnicamente cuando hacemos este tipo de procedimiento, de poder evaluar cómo abrió el stent. Fíjense la calidad de imágenes que tenemos, cómo vemos la malla del stent y cómo podemos medir el diámetro del stent. Ahí se ven las medidas a propósito y vemos que el 1, el distal, es 3,97, y sin embargo en la parte proximal llega a 3,35, o sea, prácticamente 1 milímetro menos. Entonces ahí es donde podemos ver
si este stent está bien adherido a la pared de la arteria y, de ser necesario, podemos subir un balón para impactar el stent a la pared de la arteria y adaptarlo bien. Esto es un ejemplo de un balón en una arteria. Esto es una técnica de remodeling con balón, cuando queremos evitar colocar un stent en la pared, un aneurisma con un cuello grande, que se nos podían venir los coils, pero creíamos que no era necesario colocar un stent o un diversor. Lo que hacemos es subir en simultáneo un baloncito a la luz de la arteria y colocar dentro del saco los coils, teniéndolo protegido. Una vez que terminamos, desinflamos el balón, lo retiramos y no queda nada en la luz de la arteria, ningún metal que requiera antiagregación del paciente. Eso es algo que no dije. Cuando colocamos stent o diversores de flujo, tenemos que antiagregar al paciente. Habitualmente lo hacemos con clopidogrel y aspirina, o sea, siempre usamos doble antiagregación. Hoy se está usando cada vez más en algunos casos, en algunos centros, prasugrel. En nuestro caso seguimos con clopidogrel, también tiene que ver el tema de costos y de menos riesgos hemorrágicos, por eso elegimos el clopidogrel. Y a veces, cuando tenemos que antiagregar en algún paciente, usamos como alternativa el ticagrelor. Fíjense la reconstrucción de este paciente, la imagen 3D posterior de una vez desinflado el balón. El aneurisma está perfectamente ocluido y no dejamos ningún tipo de stent en la luz de la arteria. Estas son técnicas de asistencia del tratamiento endossacular con un dispositivo intraarterial, como es el caso del balón. En el mercado hay otros tipos de dispositivos que se están desarrollando para asistir los coils. Un ejemplo es lo que están viendo abajo a la izquierda, que es el Piconus. Es como un stent que se coloca para sostener los coils. Ahí se ve en la imagen donde dice N, el Piconus colocado en la arteria, que sostiene la canasta de coil dentro del saco aneurismático. Esto no modifica mucho la morfología de la estructura arterial ni la bifurcación, o sea, no modifica el shear stress, lo que es el estrés del flujo en la pared de la arteria, pero sostiene muy bien la canasta de coil y tiende a intentar cicatrizar el cuello de aneurismas. Hay otro dispositivo, como el que ven abajo a la derecha, que se llama, es un dispositivo que se llama Comaneci, que lo que hace es como un stent que se infla en la arteria y permite, como mostraba recién el ejemplo con el balón, y ocluir el saco con coils y luego retirar este stent. O sea, la ventaja que tiene con respecto al balón es que el flujo en la arteria portadora se mantiene. No estamos interrumpiendo el flujo como lo hacemos con el caso del balón. Si bien usamos antiagregación, anticoagulación, etc., eso no trae demasiadas consecuencias, digamos, en alguna oclusión distal o algún fenómeno tromboembólico cuando usamos balón. Pero bueno, da más tranquilidad usar este tipo de dispositivo en algunos casos y si uno no está muy habituado al uso del balón. El otro dispositivo que están viendo en el centro arriba, ya lo vamos a ver con más detalle, ya se lo voy a mostrar con más detalle, que es un dispositivo también para soportar los coils en un aneurisma de cuello amplio. Nosotros, como les cuento, participamos en un registro en la Medical University de South Carolina, junto con Alex Piota, que es el registro START, donde estamos de Sudamérica. Son dos centros que están participando de este estudio, que es Roberto Crosa en Montevideo y nosotros en Argentina. Y estamos en conjunto, es un trial internacional, donde podemos ver la evolución y el desarrollo de distintos dispositivos. Este es el dispositivo que le mostraba recién, que es el Pulse Rider, que es para trabajar en los aneurismas de bifurcación de cuello ancho. Esto es un modelo en plástico, pero fíjense lo interesante como uno lo implanta y sin colocar ningún stent en la arteria puede sostener una canasta de coils. El video es como divertido, ¿no? En plástico. Acá están viendo uno de los casos donde medimos con absoluta obsesividad el tamaño de arterias distales y el vaso portador. En la imagen del centro se ven los pequeños markers que tiene el Pulse Rider una vez implantado, y en la imagen de la derecha ven ya el implante de coil dentro del saco aneurismático. Como ven, cada vez tenemos más dispositivos para tratar los aneurismas. La indicación del tratamiento endovascular de los aneurismas hoy es la primera elección en la mayoría de ellos. Son muy pocos los aneurismas que uno podría elegir como primera alternativa a la cirugía. Y esto tiene que ver un poco con la segunda parte de la conclusión, que es en base a la morfología y a la clínica de presentación. En cuanto a la morfología, hoy en agudo podemos tratar la mayoría de los aneurismas. Incluso estamos usando
los stent o los diversores en agudo con antiagregación. Si bien a veces esos pacientes requieren drenaje ventricular y demás, es un campo que vamos ganándole a la cirugía cada vez más con resultados, lo vamos ganando francamente. Hoy contamos con dispositivos que hacen que la técnica sea más segura y más efectiva en el tratamiento del aneurisma. Tenemos mejores catéteres, mejores cuerdas, mejores guías y podemos llegar a aneurismas como el que les mostré con el vasoespasmo severo. Y las complicaciones del tratamiento endovascular ha demostrado ser menor que la cirugía convencional. Es por eso que cada vez, sobre todo los terapistas, que son los que reciben los pacientes en agudo, con hemorragia y demás, cada vez ellos mismos ven la evolución del paciente y nos piden que hagamos un tratamiento endovascular en pacientes con aneurismas rotos. Y lo mismo sucede, obviamente, si tratamos los aneurismas más difíciles y más complejos, con el tratamiento de los aneurismas incidentales. Por último, me dijeron que te podía agradecer, así que quiero agradecer desde lo propio a mi equipo, a la doctora Cintia Purves y a Annalise López García, que son los que trabajamos a diario dentro de la sala. Y también uno no es nada si no tiene un entorno, ¿no? Entonces uno tiene un entorno hospitalario con equipos que ayudan y también esos equipos se interrelacionan entre sí y es esto del intersocietario. Así que no quería dejar de poner esta foto de nuestras primeras andanzas por la legislatura, peleando por una ley de ACV todos juntos, neurólogos, terapistas, emergentólogos, gente de rehabilitación, etc. No me quiero olvidar de nadie. Así que quiero agradecer a todos los colegas. Muchas gracias.